Ahora, para el siguiente método seguiremos usando la misma base de datos que para la regresión lineal múltiple, que es la base de datos 50 startups sacada de Kaggle. El método que ahora usaremos es el ANOVA de un factor. ANOVA o análisis de varianzas es una prueba estadística que nos permite analizar la diferencia de medias para múltiples grupos de datos. O sea, mide la diferencia de medias entre niveles de un mismo factor o tratamiento. Es decir, si existe alguna relación entre la variable dependiente numérica y la variable independiente categórica. Para este caso, transformamos la base de datos, depurándola y transformándola tanto las utilidades como en la variable dependiente, como el estado en el factor, quedando de la siguiente forma. Para poder hacer el ANOVA se deben cumplir varios supuestos. El primero es que los datos siguen una distribución normal. El segundo es que las observaciones son independientes dentro y entre grupos, al mismo tiempo que todas tienen la misma varianza. Haciéndolo en R, iríamos y primero borramos las variables previamente establecidas. Tenemos la librería Excel para traer los datos, mtest para poder hacer el modelo y car para posteriormente hacer el test de Levin. Traemos los datos desde la ruta determinada y los atamos. Declaramos nuestro factor, que en este caso es el estado, como un tipo de dato factor en R y enmascaramos la variable dependiente, que es la utilidad, como dependent variable. Lo primero que haremos es hacer los boxplot para, para los datos. Como se ve acá, no existe una diferencia apreciable entre las medias de los distintos niveles de tratamiento o los distintos estados. Siendo así, entonces procederemos a hacer el ANOVA mediante la función AOV y luego pedir un resumen. Nuestra tabla de ANOVA nos da un p-valor de 0,567, lo cual implica que es mayor a la significancia estadística. Por ende, no se rechaza la hipótesis nula de que todas las medias son iguales. Basados en esto, podemos concluir que no existe evidencia suficiente para decir que el promedio, que la media de ingresos en cada estado es significativamente distinta. Por ende, si en algún momento se quisiera hacer una startup o se quisiera emprender en cualquiera de estos tres estados, sería relativamente indiferente hacerlo entre uno y otro, pues la media de utilidades sería la misma. Acto seguido, podemos hacer una prueba honesta de distancia de Tukey que se hace en R mediante el Tukey HSD a un determinado nivel de confianza, en este caso lo haremos al 95%. Y si lo graficamos, nos daremos cuenta acá que efectivamente los intervalos de confianza para la diferencia de medias de los niveles de tratamiento en todos pasa por cero. Por ende, son significativamente iguales. Ahora pasamos a validar los supuestos de la NOVA. El primero es la independencia, el cual lo haremos de manera gráfica. Si vemos, los errores no distribuidos, están distribuidos de una forma específica. No existe un desorden, no existe una aleatoriedad. Por ende, decimos que los errores sí son dependientes y no se cumple el principio de independencia. El segundo es hacer la prueba de normalidad, que primero haremos de forma gráfica. Gráficamente se ve o parece que es una distribución normal. Sin embargo, haremos la prueba, en este caso la de Shapiro. La prueba de Shapiro dice que los errores siguen una distribución normal y su hipótesis alternativa es que no. Al hacer la prueba, nos daremos cuenta de que tiene un p-valor de 0,87, que es mayor a nuestra significancia estadística. Por ende, no rechazamos la hipótesis alternativa. Por ende, asumimos que los grupos de datos están normalmente distribuidos. Y por último, haremos una prueba de Levine para la homoelasticidad. En este caso, la prueba de Levine nos da un p-valor de 0,71. Por ende, no rechazamos la hipótesis nula y afirmamos que los grupos tienen la misma varianza. En este caso, no se cumplen los supuestos del modelo, por ende, no es válido
No son válidas las conclusiones que se saquen a partir de él.